Ya, ok. Buenas. Esta es la cuarta clase, teoría del productor. Vamos a empezar, ¿verdad?, con producción a corto plazo. Em, Esto ya empieza a ser materia para la segunda prueba. Recuerden que de la próxima semana tienen su control, ¿verdad? Lunes y martes, dependiendo de tu sección. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que saber, ¿verdad? Y es que, bueno, cubrimos toda la materia que se había propuesto en el programa de batería del consumidor. Yo quería pasarle un poco más de materia, dado el tiempo no se va a poder y creo que tampoco, dada la contingencia y todo lo que está sucediendo, es necesario, ¿verdad? Entonces, concentrémonos en la segunda prueba. Ya el viernes voy a tener un panorama un poco más general de cómo les fue, qué pasó en la primera prueba. He visto algunas, ¿no es cierto? He mirado algunas por encima. Eh, por encima me refiero a todas, ya hay muchas preguntas que están corregidas de hace mucho rato. Y bueno, hay mucha gente que le fue bien y otra que le fue bastante mal. Pero déjenme decirles que todo el mundo en la segunda prueba y en el examen suben, ¿no es cierto?, considerablemente. Recuerden sí estudiar por favor la primera materia. No quise pasar más materias de la que estaba en el programa, dado que todas las pruebas son acumulativas. Entonces, dado que todas las pruebas son acumulativas, em, en la segunda prueba y en el examen, obviamente que va a entrar toda la materia, ¿no es cierto?, hasta donde logremos ver. Ok, en una primera clase lo que vamos a hacer en esta, vamos a concentrar, vamos a explicar un poco de qué se trata la teoría del productor, ¿no es cierto?, qué es la producción, qué sé yo, y nos vamos a concentrar en el corto plazo para luego en la próxima clase concentrarnos en el largo plazo y luego, ¿no es cierto?, los costos y cómo se obtiene el equilibrio, qué pasa con eso, cómo el productor, ¿verdad?, logra tomar esta información y, ¿no es cierto?, adoptar la mejor decisión posible, ¿ok? Entonces, en teoría del productor, se podría decir que veíamos, no se podría decir, sino que veíamos, ¿no es cierto?, la parte de la demanda. Y cuando vemos teoría, o sea, en la teoría del consumidor vimos la parte de la demanda, y cuando vemos teoría del productor, lo que vemos, ¿no es cierto?, simplemente es la parte de la oferta, ¿ok? De cómo el que produce el bien, ¿no es cierto?, que hace el producto, toma las decisiones, ¿no es cierto?, para maximizar su utilidad o para minimizar costos. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, esas cosas a medida que avancemos del curso. Ok, el objetivo de esta clase, simplemente ver un poco vamos a ver un preview que es más que nada para poder darle la idea de cómo se genera un producto y cómo nosotros lo tratamos en economía. Vamos a ver la función de producción, algunos conceptos, alguna presentación gráfica, algebraica y alguna representación gráfica, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de teoría del productor, cuando hablamos de producción, lo que nos tenemos que imaginar es una relación insumo-producto, donde esa relación lo que hace que los insumos, ¿no es cierto?, em, generen un producto es una función que combina, ¿no es cierto?, estos insumos y genera un producto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la relación insumo-producto, lo que estamos haciendo a fin de cuentas es hablar de la función de producción. La función, obviamente que la función de producción eh, es la relación al fin y al cabo, ¿no es cierto?, que combina todos estos insumos que están acá, ¿verdad? Hay un proceso, ¿cierto?, que a nosotros no nos importa mucho, pero lo que sí nos importa es que dados esos insumos se genera un producto. Entonces, formalmente, esto se puede expresar como una ecuación matemática, que simplemente para este curso nosotros vamos a considerar dos tipos de insumos, ¿sí? El capital y el trabajo. Estos dos tipos de insumos, dada esta función de producción, ¿no es cierto?, van a generar un producto, ¿ok? Bueno, ¿de qué forma se expresa esta relación? O sea, esta relación se expresa como que yo obtengo un producto, dado que esa función, ¿no es cierto?, em, combina estos dos
insumos y me entrega una cierta cantidad de aquel producto. Entonces, un ejemplo muy sencillo es que supón que la función de producción es dos veces, ¿no es cierto?, el capital por el trabajo. Ok, si yo hago distintas combinaciones, yo voy a obtener distintas cantidades de producto. Si yo tengo una unidad de capital y una unidad de trabajo, bueno, voy a generar dos unidades, ¿no es cierto?, de producto. Si yo tengo dos unidades de capital y tengo tres unidades de trabajo, bueno, dada esa relación, ¿no es cierto?, dada por esa función de producción, voy a obtener 12 unidades, ¿no es cierto?, de producto. Ok, eso, un poco más formal, ¿no es cierto? Me dice que la función de producción indica la cantidad, ¿no es cierto?, de producto total por unidad de tiempo que se obtiene al usar una cierta cantidad de servicios de factores productivos y una determinada tecnología. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, como lo expliqué antes, que eh, la función de producción va a generar cierta cantidad, ¿no es cierto?, de producto, dado la combinación que la función haga, ¿no es cierto?, de esos dos tipos de insumos. Y acá lo único que les digo es que SQ eh, a veces se ve así, pero muchas veces se ve como un I igual a la misma, o sea, en la misma interpretación, solo es para que no se pierdan, sí. Entonces después yo lo trato como I y digo, mira, I va a ser el producto, L van a ser la hora hombres por unidad de tiempo disponible, K va a ser horas máquinas, que es tu capital, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo disponible, y F es el conocimiento sobre las diferentes formas que se pueden combinar estos dos tipos de insumos para generar cierta cantidad de producto. ¿Ok? Ahora, em, nosotros podemos hablar de producción tanto de largo plazo, ¿no es cierto?, como de corto plazo. Cuando hablamos de producción de largo plazo, lo único que estamos diciendo es que voy a combinar estos dos factores que van a ser variables y que me van a permitir a mí conseguir, ¿verdad? Dada una función de producción, voy a poder, ¿no es cierto?, conseguir el máximo de producto dado estos dos insumos, ¿ok? Ya, esto te tiene que recordar mucho, ¿no es cierto?, a la teoría del consumidor. Vamos cuando veamos largo plazo, también vamos a encontrar un equilibrio, solo que hay costos, ¿no es cierto? Hay dos formas de encontrar el equilibrio, tanto si maximizo, ¿no es cierto?, mis profits, mis ganancias, como si minimizo mis costos. Eh, ya esta función, ¿no es cierto?, de producción no es para nada ordinal como lo teníamos en la teoría del productor, sino que ya también, ¿no es cierto?, se convierte en una función cardinal que nos permite tomar decisiones en serio. Ahora, aparte del largo plazo, también tenemos el corto plazo, y en el corto plazo, al fin y al cabo, lo que hacemos, ¿verdad?, es fijar este capital, y dado que fijamos ese capital, ¿no es cierto? Cuando yo digo fijamos ese capital, ¿no es cierto?, lo consideramos un parámetro. ¿Qué quiere decir que lo consideramos un parámetro? Quiere decir que a ese capital le entregamos un valor, ¿verdad? Y dado que a ese capital le entregamos un valor, ¿no es cierto? Podemos llamarlo, no sé, 4, 8, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Esta función, al fin y al cabo, ¿no es cierto?, es como si fuera esto, ¿verdad? O sea que el producto solo va a depender de L, ¿sí? Pero tú no tienes que olvidar, ¿verdad?, que ese capital existe. Entonces lo que teníamos antes, ¿no es cierto?, nos va a quedar así. Y a eso le vamos a entregar un valor que puede ser, no sé, 2. Por lo tanto esto nos va a quedar 4, ¿no es cierto? 4 por L. Y eso nos permite analizar la función de producción en el corto plazo eh, solamente por un insumo que es variable, ¿no es cierto? Que en este caso es el trabajo. Entonces acá te pongo asumiendo que K es constante en el corto plazo y L como único factor productivo variable, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad de producto en el corto plazo dependerá exclusivamente del trabajo L. Dado que nos referimos a cantidades máximas de producción, la función de producción tiene incorporado el concepto de eficiencia técnica. Es algo que te voy a explicar un poco más adelante, ¿ok? Ahora, bueno, la función de producción en el corto plazo, ¿verdad?
puede ser lineal, puede tener distintas formas, ¿verdad? Aquí lo único que te estoy diciendo es que dado, ¿no es cierto?, ese parámetro, ese K0 o ese K1, ¿sí? Eh, Dado ese parámetro que te estoy entregando, yo puedo, el productor, ¿no es cierto?, puede generar una mayor cantidad de productos de acuerdo a con qué capital cuento, ¿sí? Por eso tú no te tienes que olvidar de que por mucho que estemos analizando en el corto plazo solo, ¿verdad? Un insumo variable que es el trabajo, puede ser que el corto plazo, no sé, sea un año que cambie el capital, ¿no es cierto? Y tú ya vas a estar analizando de nuevo en el corto plazo, por lo tanto vas a analizar decisiones de nuevo en el corto plazo y ahora las vas a analizar distinto dado que ese capital cambió, ¿ok? Ahora, ese, ese, mm, esa función de producción, como te contaba en el corto plazo, no tiene lógica que siempre sea lineal. Hay muchas veces que tienen este tipo de estructura, ¿no es cierto? Entonces, esta curva al principio, ¿no es cierto?, es convexa, ¿sí? ¿Sí? Y luego, ¿no es cierto?, se transforma en una curva cóncava, ¿sí? Ahora, no es necesario que tú sepas aún eso. Lo que sí es necesario es que sepas, ¿no es cierto?, que cuando la curva tiene esta forma, que te digo yo que es convexa, ¿no es cierto?, la tasa de crecimiento del producto es creciente, ¿no es cierto? Y acá la tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, del producto es decreciente y luego en algún momento ya se hace negativa, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Es importante por las decisiones que tú tienes que tomar, ¿ok? Por ejemplo, tú eres el gran gerente o estás preocupado de la producción, eres un jefe de producción muy importante, muy seco, que sabe de microeconomía y sabe tomar decisiones acertadas, ¿ok? Entonces, tú sabes que si no tienes trabajadores no puedes producir nada. eh, Más adelante te vas a dar cuenta que es una gran propiedad, ¿no es cierto? Un gran axioma de la teoría del productor. Y sabes que si tú agregas un trabajador, o sea, vas de 0 a 1, ¿verdad? Tú puedes producir cuatro comidas en este caso, ¿no es cierto? Cuatro bienes, ¿no es cierto? Tienes un producto de cuatro comidas mensuales. Si tú vas de 1 a 2 trabajadores, tú vas a conseguir 10. Ahora, no es que tú, ¿no es cierto?, cuando vas o cuando agregas otro trabajador de 1 a 2, el segundo haga él solo 10 comidas mensuales, ¿sí? Sino que lo que te está diciendo acá es que entre los dos, ¿no es cierto?, pueden generar 10 comidas más de lo que ya hacía solamente uno, ¿sí? Esto es por la especificidad, ¿no es cierto?, que tú, ¿no es cierto?, puedes adquirir haciendo siempre la misma tarea, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque si tú sacas al primero y dejas solo al segundo, no es que solo el segundo vaya a hacer 10, ¿sí? Sino que si tú dejas al segundo va a ser las mismas cuatro comidas que hacía el primero, dado que esto se trata de que el primero hacía todo lo que se tenía que hacer en la empresa solo. Cambio, ¿no es cierto? Cuando tú agregas a uno más, se reparten tareas y funcionan de mil maravillas, ¿ok? Cuando tú vas de 2 a 3, lo mismo, agregas otro trabajador más y pueden hacer 13 comidas mensuales más. Cuando tú agregas a otro, o sea, vas hasta 4, bueno, esos 4 trabajadores pueden, ¿no es cierto?, Em, realizar 16 comidas mensuales más y un total de 43 comidas, ¿sí? Ok, entonces hasta acá, ¿no es cierto?, el crecimiento del producto, o sea, de Q, ¿no es cierto?, tiene una tasa creciente, ¿ok? Luego, si tú te das cuenta, cuando pasas a agregar un trabajador más, ¿no es cierto?, de 4 a 5, ese trabajador, ¿no es cierto?, más, ¿no es cierto?, te genera 15 comidas mensuales, o sea, tú pasas de generar 16 comidas mensuales más, ¿no es cierto?, cuando tú tenías 4 trabajadores, a generar 15 comidas más cuando tú agregas uno de 4 a 5, ¿sí? Lo mismo pasa cuando tú pasas de 5 a 6, ya van 14, de 6 a 7, 9, y de 7 a 8, 5. O sea, está el producto, ¿no es cierto?,
crece, ¿no es cierto?, a una tasa decreciente, ¿sí? Ya. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, obviamente que disminuye la cantidad que se puede producir cuando tú agregas un trabajador más, ¿ok? Y después vamos a hablar de las decisiones. Lo importante es que captes, ¿no es cierto?, que en algún momento fábrica ya no va a necesitar más trabajadores y si los necesita, ¿no es cierto?, tiene que estar totalmente fundamentado, ¿no es cierto?, en la teoría y los conceptos que estamos aprendiendo. Por ejemplo, si tú pasas de 8 trabajadores a 9, ¿no es cierto? Bueno, yo te pongo ahí, ¿verdad? Que esto se convierte en un desastre, porque al fin y al cabo vas a estar produciendo negativo. O sea, él, ¿no es cierto? En vez de producirte más, te va a estorbar, va a estar ocioso seguramente, y dado que está ocioso, ¿no es cierto? Eh, Va a disminuir, ¿no es cierto? La cantidad que puede producir entre todos. Bueno, esto tiene, ¿no es cierto?, un asidero teórico, que es la ley de rendimientos decrecientes, y que no siempre se tiene que cumplir, obviamente, pero dice que a medida que agrego cantidades iguales de insumo variable, acuérdate que en este caso nuestro insumo variable es el trabajo, con obviamente que todos los demás insumos fijos, porque estamos hablando del corto plazo, los incrementos de la producción acabarán disminuyendo, ¿no es cierto?, que es lo que acabamos de ver acá. Ok. Entonces, miren, em, nosotros la función de producción la podemos analizar de distintas formas, ¿sí? Una forma de analizar es ver el producto marginal y el producto promedio, ¿ok? El producto total, cuando yo estoy viendo em, el corto plazo, es al fin y al cabo la curva, ¿no es cierto?, que se genera con la forma que tiene la función, ¿ok? Y ahora, ¿qué es el producto marginal? Bueno, el producto marginal es la variación del producto atribuible a la incorporación al proceso productivo de una unidad del factor de trabajo, ¿sí? O sea, la pregunta sería, ¿cuánto producto genera una hora adicional de trabajo con todo lo demás constante? ¿No es cierto? Una forma de preguntar, ¿no es cierto?, el producto marginal. Al fin y al cabo es, em, si tú lo quisieras, ¿no es cierto?, eh, si tú lo llevas a la teoría del consumidor, ¿no es cierto?, al fin y al cabo sería cuánta utilidad más, ¿no es cierto?, me está generando ese trabajador que estoy contratando, ¿ok? O sea, eh, cuánto más me está dando, cuánto más me está rindiendo, ¿ok? Y el producto promedio corresponde al nivel del producto promedio que se obtiene por hora de trabajo, corresponde al promedio del producto generado por, ¿no es cierto?, todos los trabajadores. Bueno, obviamente que no una hora adicional como el producto marginal. Y acá lo que hago es poner las fórmulas, ¿no es cierto? Y si te das cuenta es, el producto marginal es el cambio, ¿no es cierto?, que genera en el producto, agregar, ¿no es cierto?, un trabajador más. Y acá es el producto, ¿no es cierto?, partido por la cantidad total, ¿no es cierto?, de la cantidad total de trabajadores que yo quiero evaluar en el producto medio o en el producto promedio, ¿ok? Ahora, ¿cómo se analiza el producto marginal? Bueno, el producto marginal, al fin y al cabo, como sabemos, ¿no es cierto?, es la pendiente, ¿no es cierto?, de mi curva. Y dado esa pendiente de mi curva, yo voy a tener, ¿no es cierto?, un producto marginal en otra curva, por supuesto. Y ese producto marginal, ¿no es cierto?, aumenta en algún momento, ¿cierto? Se mantiene plano en otro y luego disminuye hasta que en algún momento se hace negativo, ¿sí? Ok, entonces, miren, cuando yo tengo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es, por ejemplo, el producto marginal, ¿no es cierto? Cuando estoy o cuando paso de uno a 2, ¿sí? Bueno, acá lo único que te están diciendo es que el cambio en L, ¿no es cierto? O sea, el cambio en el trabajo en uno es 1 y el cambio en el producto es 12, ¿ok? Entonces, la pendiente de la curva en ese punto, ¿no es cierto?, lo grafico acá, este punto de acá, es 12. La pendiente de la curva, ¿no es cierto?, en el punto 4, ¿no es cierto?, es 16. ¿Sí? O sea,
el producto marginal, ¿no es cierto?, que genera tener 4 trabajadores es 16, ¿sí? O sea, aquí el producto marginal, ¿no es cierto?, crece a una tasa decreciente, ¿sí? Hasta acá, que se hace cero. ¿Por qué te marco tanto que se hace cero? Porque después vamos a tomar, ¿no es cierto?, decisiones cuando expliquemos bien de qué se trata cada una de estas curvas, cómo yo me voy fijando qué es lo que me quieren decir, ¿ok? Cuando yo paso esa cantidad de trabajadores, ¿no es cierto? Recuerda que acá, en la curva, ¿no es cierto? En la curva de la función de producción, tú tienes que de 0 a 4, ¿verdad? Tu producto crece a una tasa creciente, y luego de 4 en adelante crece a una tasa decreciente. Bueno, acá el producto marginal crece hasta 4, luego disminuye, ¿no es cierto? Y cuando tú ya agregas otro trabajador, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que esta, esta, esta tasa de crecimiento ya se vuelve negativa y lo que pasa acá, ¿no es cierto? Te lo demuestra el producto marginal que también se vuelve negativo, ¿no es cierto? Acá ya tenemos problemas, por ningún motivo, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos contratar a otro trabajador porque eso nos vuelve, ¿no es cierto?, nuestra productividad marginal negativa, ¿sí? Ok, entonces, al fin y al cabo, tu producto marginal, ¿no es cierto?, es cómo cambia tu producto total, de acuerdo a cómo cambia, ¿no es cierto?, en este caso, tu insumo variable que es el trabajo, ¿sí? Ya. Luego tú tienes el producto promedio, ¿sí? El producto promedio, ¿no es cierto?, eh, cuando estás analizando el producto promedio, lo que estás haciendo es analizar, ¿no es cierto?, eh, cuál es tu producto promedio en un punto determinado, ¿no es cierto? Y lo que haces es partir, ¿no es cierto?, tu producto por tu trabajo, ¿sí? Ahora, esto también, ¿no es cierto?, te dice que es la pendiente de esta curva, ¿no es cierto?, de esta línea recta al punto, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, tú sabes que esto es I2, ¿no es cierto?, menos I1, y tú sabes que I2, o sea, I1, ¿no es cierto? Tú sabes, por ejemplo, acá, que I2 es 86 menos 0, porque ese es tu I1, todas parten de 0, menos, ¿no es cierto?, tu trabajo, que sería 8, que es L2, menos 0, que es L1, ¿sí? Sería todo esto de acá, esa línea recta que ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Ok, y eso es este punto de acá, ¿sí? Que sería 10,75, ¿sí? Ok, bueno, algunas cosas importantes del producto promedio es que si tu producto promedio, o sea, si tu producto marginal, ¿no es cierto? Estoy viendo acá, si tu producto marginal es mayor, ¿no es cierto?, a tu producto promedio, eso quiere decir que la curva, ¿no es cierto?, de tu producto promedio, ¿cierto? Que la curva de tu producto promedio, ¿sí? Que la curva de tu producto promedio, ¿no es cierto? ¿Cierto? Es ascendente. O sea, cuando la curva de producto marginal, ¿no es cierto?, está por sobre, ¿no es cierto?, el producto promedio, eso quiere decir que el producto promedio, ¿no es cierto?, es ascendente. O sea, ¿qué quiere decir el producto promedio? Para que nos vamos entendiendo económicamente, es que cuánto, ¿no es cierto?, cuánto es el promedio que producen cierta cantidad de trabajadores, ¿sí? Y luego, cuando, ¿cierto?, cuando tu producto marginal, ¿no es cierto? Acá, cuando tu producto marginal es menor a tu producto promedio, ¿cierto? O sea, cuando tu curva marginal, ¿no es cierto? No se ve nada de eso. Cuando tu curva, ¿no es cierto? Cuando tu producto marginal que está acá, ¿sí? Es menor, ¿verdad?, a tu producto promedio, sabemos, ¿no es cierto?,
que el producto promedio empieza a descender, ¿sí? O sea, que la cantidad de producto total, ¿no es cierto?, que genera cierta cantidad de individuos se empieza, ¿no es cierto?, a ser cada vez más pequeño. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ok? Ahora, esto es como el típico ejercicio, ¿no es cierto?, pero es súper importante de analizar, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen cierta cantidad de trabajo, ¿sí? Están analizando una cantidad de trabajo de 10, ¿sí? 10 personas quieren saber si pueden contratar a 10 personas. Y dado que estamos en una producción de corto plazo, ¿verdad? Tu cantidad de capital siempre va a estar fija en 10, ¿ok? Luego, también sabemos que tu producción total, ¿sí? O sea, que sería una forma, ¿no es cierto?, en este caso, lo único sería una forma, ¿no es cierto?, de ver cómo relaciono este capital, o sea, este insumo variable que es el trabajo, con el capital que es tu insumo fijo, ¿no es cierto?, y te entrega cierta cantidad de producto. Bueno, si tú haces una relación, ¿no es cierto?, de cero trabajo con 10 unidades de capital, bueno, tú sabes que eso te va a dar cero producción porque si no tienes insumo variable no puedes producir, ¿ok? Ahora, si tienes una unidad de trabajo y 10 unidades de capital, porque está fijo, vas a producir un total de 10, vas a tener un producto medio de 10 y vas a tener un producto marginal, ¿no es cierto?, de 10. Ok, cuando tienes una cantidad de insumo variable de 2 y una cantidad de capital de 10, vas a tener una producción total de 30. ¿Sí? Bueno, y un producto promedio, ¿cierto? Porque esto lo vas, ¿cierto?, lo vas a dividir en 2 de 15, ¿no es cierto? Y una utilidad marginal de 20. Ya, entonces tú recuerdas que cuando el producto marginal es mayor, ¿no es cierto?, al producto promedio, tú sabes que la curva, ¿no es cierto?, del producto promedio tiene que ir creciendo. Bueno, eso es lo que está pasando mientras el producto marginal, ¿no es cierto?, es mayor a tu producto promedio. Ok, veamos, mira, ¿qué pasa cuando tengo 3? Bueno, sé que esto va a ser 10 porque está fijo, va a ser 60, lo divido en 3, mi producto promedio va a ser 20, obviamente, y mi producto marginal va a ser 30. Perfecto. Luego, cuando tengo 4, ¿no es cierto?, puede tener, bueno, 10 porque está fijo, puede tener 80 de producto total, y tu producto medio va a ser 20, y tu producto marginal también va a ser 20, ¿sí? O sea, en la curva, ¿no es cierto?, ¿qué teníamos? Teníamos que tu producto marginal, ¿cierto? Sí, y no me acuerdo dónde empezaba, ok, empezaba de aquí, de 10, ¿sí? Acá lo mismo. Va a ser creciente y va a empezar a decrecer. Y acá, ¿no es cierto?, se van a unir, y en este punto tú sabes que de aquí, ¿no es cierto?, hacia acá, el producto promedio va a ser mayor a tu producto marginal. Por lo tanto, tú sabes que la cantidad, ¿no es cierto?, dado que pasa lo de acá, dado que pasa que el producto promedio es mayor a tu producto marginal, tú sabes que la cantidad, ¿no es cierto?, la cantidad de producción promedio, o sea, la cantidad de producción que realizan todos los trabajadores, ¿no es cierto?, va a empezar a descender. Bueno, veamos si pasa eso. Tú tienes 5 unidades de trabajo, sigues con 10 porque estamos, ¿no es cierto?, ya dijimos que estamos en, en corto plazo. Va a tener una producción de 95, y si tú divides, ¿no es cierto?, 95 en 5, te va a dar 19, ¿ok? Y ahí ya disminuyó. ¿Por qué? Porque tu producto marginal, ¿no es cierto?, es 15. Bueno, y si empieza a disminuir, ¿no es cierto?, tú sabes que en algún momento, ¿verdad? En algún momento, eh, tu productividad marginal va a llegar a cero, en algún momento se va a hacer negativa, y esto siempre, ¿no es cierto?, va a empezar a disminuir, ¿ok? Eso es algo simple, ¿no es cierto?, con números, saber qué, ¿no es cierto?, sucede, lo que habíamos dicho anteriormente,
analizando solamente tu productividad marginal y tu producto promedio. ¿Ok? Entonces, algo importante es cómo varía el producto, ¿no es cierto?, al aumentar la contratación de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en corto plazo lo que dijimos que lo que variaba, ¿verdad? Era tu insumo variable era el trabajo. Entonces, acá le pongo que, nótese que la relación entre producto y trabajo, pueden ver esto, entre producto, ¿no es cierto?, y trabajo, representa, representa productividad media, productividad, producto promedio, o productividad marginal, producto marginal, ¿no es cierto? Entonces esperamos que exista una relación positiva, ¿no es cierto?, entre producto y horas de trabajo. Obvio, lo que estamos diciendo es que si yo aumento las horas de trabajo, aumenta mi producto. Siempre, entonces veamos, sin embargo, el crecimiento del producto, cuando aumenta el trabajo, puede ser creciente, constante o decreciente. Perfecto. Pasa. Ok. Acuérdate que eh, creciente, ¿no es cierto? Puede ser que crezca tu producto a tasa creciente y que crezca tu producto a tasa decreciente. ¿Sí? Muchas veces eso confunde, así que por eso lo repito varias veces. Bueno, ¿de qué depende? Depende de que en el nivel de productividad del trabajo estará determinado por la cantidad L y también por la cantidad de stock de capital K. ¿Sí? Recuerda que si en el corto plazo mi stock de capital K1 es 2, ¿cierto? Y luego tengo, ¿cierto?, un golpe de suerte, algo que descubrí, que sé yo, que ahora mi stock de capital es 4. Bueno, yo, ¿no es cierto?, con una cantidad menor, ¿no es cierto?, cuando tengo ese capital, que es L1, perdón, voy a producir, ¿no es cierto?, la misma cantidad de trabajo que producía antes cuando tenía solamente un capital de 2. Ahora que tengo un capital de 4, el producto total que puedo generar, ¿no es cierto? Si yo quiero llegar, no sé, a un producto de 10, ¿sí? Con estos dos valores, bueno, acá voy a necesitar menor trabajo, ¿no es cierto?, que cuando tengo un capital de 2. Perfecto. Entonces dice, la relación entre producto marginal y producto promedio, ¿cierto? Rendimientos crecientes al factor. Eso ya lo vimos y lo que te digo es, ahora te lo hago formal, ¿sí? Y te digo, rendimientos crecientes. Esta es la fase en que los trabajadores adicionales que contrata la empresa son más productivos que el promedio de los anteriores. ¿Sí? Por supuesto, porque lo que estoy diciendo es que mi productividad marginal es mayor, ¿no es cierto?, a mi productividad promedio. O sea, quiere decir que contratar uno más, o sea, la productividad marginal de contratar uno más, ¿no es cierto?, me genera, o sea, es más productivo, ¿no es cierto?, que la productividad promedio de todos los anteriores. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿qué genera esto? ¿No es cierto? Que mi productividad promedio sea ascendente. Obvio, porque si agrego uno más que me está ayudando a generar más producto, ¿no es cierto? Si genero, si lo agrego, ¿no es cierto? Esa productividad promedio debería ir de forma ascendente, debería ir aumentándose cada vez, ¿no es cierto?, que genero un trabajador más, ¿no es cierto?, que contribuye, ¿no es cierto?, a generar mayor producto porque la productividad marginal todavía, ¿no es cierto?, es positiva. Bueno, esto significa que continúa aumentando el producto medio del factor trabajo lamentable. Ya, esto es como una intuición más que nada. ¿Qué explica este comportamiento? Bueno, en esta fase el factor capital es abundante en relación al trabajo, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho capital que no está siendo utilizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pocos trabajadores, entonces cuando empiezo a agregar cada vez más trabajadores, se empieza a ocupar ese capital. Bueno, los trabajadores que se contraten adicionalmente tienen suficiente maquinaria y equipos, por supuesto, para cumplir su labor. Y por último, en el caso extremo, puede haber maquinarias ociosas sin aportar a la producción, los cuales son ocupadas por la mano de obra que adicionalmente se contrata. Perfecto. Veamos entonces la relación entre producto marginal y producto promedio. Son dos formas también, ¿no es cierto?, que te las pueden mostrar así, producto marginal y producto medio, que es producto promedio, de los rendimientos decrecientes al factor. Ok, los rendimientos decrecientes al factor te dicen lo siguiente.
fase, ¿no es cierto?, en que los trabajadores adicionales que contrata la empresa son menos productivos que el promedio de los anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la empresa, en promedio producen más, en promedio, ¿no es cierto?, producen más que lo que me puede, ¿no es cierto?, ayudar a contratar otro trabajador, ¿sí? O sea, si yo contrato otro trabajador y junto de nuevo, ¿no es cierto?, ese trabajador no me va a permitir, ¿no es cierto?, superar la productividad promedio. ¿Y qué quiere decir eso? Que la productividad promedio empieza a descender porque ese trabajador que contrato no me ayuda, ¿no es cierto? Esto significa que el producto medio del factor trabajo disminuye porque los nuevos trabajadores aportan menos que los anteriores. Perfecto. ¿Qué explica este comportamiento? Veamos. En esta fase, el factor capital es escaso en relación al trabajo. Por supuesto, porque ya tengo demasiado, ¿no es cierto? Y se van a estorbar. Los trabajadores que se contraten adicionalmente tienen una menor disponibilidad de maquinarias y equipos para cumplir su labor en relación a los trabajadores existentes, lo cual disminuye su productividad marginal, por supuesto. En el caso extremo, los trabajadores adicionalmente contratados no aportan a la producción porque no tienen maquinarias y equipos para cumplir su labor. O sea, están ociosos, ¿sí? Entonces, veamos si se entiende esto con un pequeño ejemplo. Dice, relación entre rendimiento promedio y rendimiento marginal, ¿no es cierto?, de un estudiante. La relación entre producto promedio y producto marginal es similar a la relación de su promedio de notas. Suponga que tiene un 4 de promedio de notas y tiene una próxima prueba, nota adicional, ¿no es cierto?, o marginal, como usted quiera llamarla, porque estoy agregando una nota más a mi promedio, ¿ok? Por lo tanto, se interpreta como una nota adicional o marginal. Ok. Y te digo, ¿cuál es la relación entre la nota promedio, rendimiento medio, ¿no es cierto?, y tu nota adicional, rendimiento marginal? Veamos, ¿sí? Si su nota marginal es igual a 4, o sea, la nota que agrego a mi promedio es igual a 4, no cambia, ¿no es cierto?, tu promedio, o sea, tu rendimiento medio, ¿sí? Si tu nota marginal es superior a 4, o sea, le agrego algo que me está ayudando a mi promedio, bueno, tu rendimiento promedio mejora, ¿sí? Y por último, si tu nota marginal es inferior a 4, bueno, si es inferior a 4, ¿no es cierto?, agrego, ¿no es cierto?, algo que no me está ayudando al promedio, bueno, ese promedio disminuye, ¿sí? Fácil. Bueno, ¿qué puede hacer o qué, cómo, ¿no es cierto?, se puede mover esta curva, ¿no es cierto?, que al fin y al cabo es una curva de oferta? Bueno, esta curva, ¿no es cierto?, se puede mover por un cambio tecnológico, como lo decíamos al principio, y lo que te dice es que la productividad del trabajo puede aumentar, ¿no es cierto?, si mejora la tecnología, aunque los rendimientos del trabajo en un proceso de producción determinado sean crecientes, ¿sí? Perdón, sean decrecientes. Cada trabajador dispone de más de capital, lo cual aumenta su productividad y se pospone el punto de la productividad marginal cero. Sí, por supuesto. Recuérdate que la productividad marginal cero, si yo esto lo hago en una producción marginal, ¿sí? Esto va a ser así, ¿sí? Y acá mi productividad marginal va a ser cero, porque va a ser plano, ¿cierto?, que va a estar en ese punto. Este se va a posponer, ¿sí? Voy a ir de acá hacia acá, ¿sí? Y por último, este, el C, se va aquí, se va a ir ahí, se va a ir, se va a ir allá. Perdón, ¿sí? O sea, le estoy diciendo ahí es que se pospone el punto de la productividad marginal cuando es cero, ¿sí? Perfecto. Bueno, veamos esto en un ejemplo, ¿sí? Siempre es bueno verlo en un ejemplo. Este ejemplo lo tomé de una clase de un compañero de la Chile que lo encontré interesante, ¿sí? Entonces dice, tú en un restaurante tienes una capacidad de atención para 30 clientes, ¿sí? Tu inversión, ¿cierto?, es
construir una cocina de 25 metros cuadrados, construcción de comedores y otros de 120 metros cuadrados y un equipamiento. Tu mano de obra, al principio, ¿cierto? Consta de un maestro de cocina y una mesera. Perfecto, ¿sí? O sea, tu capital es tu inversión. Tú tienes una construcción, o sea, de cocina de 25 metros, tu comedores y otros que miden 120 y tienen un equipamiento, ¿ok? Eso es muy difícil de cambiar porque necesitas dinero, necesitas más inversión, necesitas ahorro, necesitas varias cosas para que esa inversión pueda cambiar y tú, por ejemplo, tengas una cocina de 30 metros, ¿sí? Ok, entonces en tu fase cero, tú inicialmente recibes 14 clientes. Vamos a poner 14 cubiertos, que es lo que ocupas, ¿sí? Bueno, y contratas solamente un maestro de cocina y una mesera, que es lo que dijimos. Por lo tanto, la productividad media, ¿no es cierto? ¿Qué era la productividad media? O sea, tu productividad promedio, ¿cierto? Es igual a Q o a I, da lo mismo, tú sabes que esa es tu productividad, por L, ¿sí? Bueno, ¿qué sabes tú? Tú sabes que llegan 14 clientes, ¿cierto? Y tú tienes dos unidades de trabajo, o sea, dos personas, ¿sí? Bueno, tu productividad promedio entonces va a ser de 7, ¿sí? Perfecto. Ahora, en una nueva etapa, ¿sí? En una nueva etapa, ¿no es cierto? Suponga que la demanda aumenta a 36 clientes, perfecto. Los atiende con la misma infraestructura y equipamiento, obvio porque estamos en corto plazo. Contrata adicionalmente un ayudante de cocina. Bien, por lo tanto, la productividad marginal del trabajador adicional, ¿cómo era? Era el cambio, ¿no es cierto?, en el producto, partido, ¿no es cierto?, por el cambio de los trabajadores, me va a dar, ¿no es cierto?, mi productividad marginal. ¿Ok? Entonces, el producto es que ahora tengo 36 clientes que atender y antes tenía 14 clientes que atender. ¿Sí? Y, ¿no es cierto? Ahora, o sea, ahora quiero contratar a otra persona, ¿cierto? Y antes tenía solamente dos trabajadores. Bueno, y eso te da que tu productividad marginal es 22. O sea, contratar a otro trabajador, ¿no es cierto? Contratar a otro trabajador cambia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tu productividad marginal, o sea, tu productividad total cambia, ¿no es cierto? Cuando tú aumentas la cantidad de trabajadores a 3, ¿no es cierto? En 22 clientes, ¿sí? O sea, tú puedes atender a 22 clientes más si tú contratas a un trabajador más. Y por último, la productividad media, ¿no es cierto? Es 36, porque es todos los clientes que tú quieres atender por tu cantidad de trabajadores, que es 12, ¿sí? O sea, cubiertos por trabajador. Bien. Entonces acá, ¿cierto? Tu productividad marginal es mayor a tu productividad promedio, ¿sí? Por lo tanto, tú aún tienes rendimientos crecientes y esto se debe a una mayor especialización de los cocineros, pueden haber distintos motivos, ¿sí? Y tú sabes que acá también, ¿no es cierto? Tu productividad promedio, ¿no es cierto? Es ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentar, ¿no es cierto?, la contratación de un trabajador más, ¿no es cierto?, todavía, ¿no es cierto?, te genera un impacto en la gente que tú puedes atender, ¿ok? Por último, la fase 2, ¿no es cierto?, suponga que la demanda aumenta a 50 clientes. Oye, le ha ido súper bien este restaurante. En el corto plazo, obviamente estamos en el corto plazo, la inversión está fija, pero puede aumentar la contratación de personal. Perfecto. Contrata un ayudante de cocina y una mesera adicional. O sea, ya quieres contratar a dos más, aparte de los tres que tenías antes, ¿sí? Bien, por lo tanto, tu productividad marginal, ¿sí?, es los 50 clientes que tienes ahora menos los 36 que atendías antes, porque al fin y al cabo tú quieres saber qué sucede si yo agrego, ¿no es cierto?, dos trabajadores más. Bueno, hago esa resta y mi productividad marginal es 7, ¿sí? O sea, antes por contratar uno más tenía 22 y ahora baja a 7, ¿sí? O sea que estoy en
cuando tengo, ¿no es cierto? Cuando mi producto crece a tasa decreciente, ¿ok? Ya. ¿Qué pasa con tu productividad media? Bueno, tu productividad media tú quieres ascender a 50, ¿no es cierto? Con 5. Por lo tanto, tu productividad media es solamente 10. O sea, en promedio, ¿no es cierto? Si tú tienes 5 trabajadores, atienden en promedio a 10 personas, ¿sí? O sea, tu productividad marginal es menor a tu productividad promedio, ¿sí? Y dado que pasa esto, tú sabes que tu productividad promedio, ¿cierto? Va descendiendo, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, tú sabes que si pasa esto, tú tienes rendimientos decrecientes. Si bien, ¿no es cierto? Hay mayor especialización de los cocineros, estos no disponen de suficiente infraestructura porque seguramente y equipamiento para realizar su trabajo, seguramente el espacio ya les quedó pequeño y se estorban al trabajar, disminuyen los tiempos de respuesta, obvio, hay demasiada gente en la cocina, hay demasiados meseros atendiendo y hay tiempos perdidos para el personal que por supuesto no tienen herramientas de trabajo. ¿Sí? Todas esas cosas que se tienen que analizar cuando ustedes quieren contratar, ¿verdad? A un trabajador. Bueno, gracias por mirar el video. Recuerda que de esto se va a tratar eh, la primera guía del viernes, ¿ok? Esa guía, por supuesto, la voy a subir enseguida con la pauta. Y recuerden que la sección de los lunes, o sea, la sección de los lunes y miércoles, su control es el lunes, ¿sí? Y la sección de los martes y jueves, su control es el martes. ¿Ok? El viernes les mando, eh, ¿verdad? Les mando el programa, cómo lo vamos a estructurar, ya que el viernes voy a tener un panorama más general de cómo les fue la primera prueba. ¿Ok? Bueno, por último, recordarles que si estudian semana a semana, no hay otra posibilidad más que suban las notas, ¿sí? Mándenle muchos correos a sus ayudantes. Yo trato de responder todos los correos, obviamente que se me puede ir en algunos, ustedes son más de 130 personas, creo, se inscribieron hasta muy tarde en el curso. Y, y bueno, eso, vamos que se puede, ¿sí? Que estén muy bien, nos vemos.